Bueno, imagino que en ese universo casi que infinito de indicadores y datos que nos entrega Viva Insights, hay algunos que son especiales, que son principales, que son en los que el director de recursos humanos debería enfocar su visión para tomar acción y mejorar esta experiencia del empleado. ¿Cuáles son esos indicadores claves, Nacho? Gracias. Pues definitivamente existen algunas recomendaciones que ahora Xoch ya nos dirá. Dentro de la plataforma como tal, algunos que recomendamos en la implementación de Viva Insights es medir la productividad y eficiencia, ¿no? Es decir, a través de la información rastrear la cantidad de tiempo dedicado a tareas específicas, la velocidad de finalización de proyectos y la eficiencia en la gestión del tiempo. Otro muy importante, y también se menciona en el estudio en varias ocasiones, es el equilibrio entre trabajo y vida personal. De igual manera, poder rastrear, ¿no?, el tiempo de desconexión fuera del horario laboral, el uso de los días de descanso, ¿no?, y cómo los usuarios logran ese equilibrio entre trabajo y su vida personal. Una parte entre balance o integración, vida personal y trabajo. Colaboración y comunicación es algo que también podemos medir, ¿no? La frecuencia y la calidad de las interacciones en las plataformas de comunicación que utilizamos como Microsoft Teams, como nuestro correo, ¿no? La frecuencia e interacciones con sus equipos de liderazgo y demás, ¿no? Esto nos permite de alguna manera tener una idea de la comunicación interna, cómo se está llevando. Otro muy relevante, compromiso y satisfacción laboral, ¿no? Mediante encuestas, análisis de sentimiento en las comunicaciones internas que se van generando entre los equipos de trabajo, podemos medir el compromiso, ¿no?, y la satisfacción que existe entre nuestra fuerza laboral. Otro, y que ya mencionaba previamente, el desarrollo profesional, ¿no? Es decir, medir la participación de cada uno de los empleados en las actividades de entrenamiento, de capacitación y desarrollo que esté realizando la organización. Diversidad e inclusión, ¿no?, cómo representan y cómo es esa interacción de diferentes grupos en los diferentes niveles de la organización. Rotación y retención de empleados, algo que a todas las empresas les ocupa ahora, entendiendo las diferentes necesidades y expectativas de los empleados en estas diferentes modalidades de trabajo híbrido, y que nos llevan a otro como el rendimiento individual del equipo, que más allá de los indicadores objetivos, métricas que tengamos cada uno como elementos de la organización, es algo que podríamos obtener de estos insights. Y otro que pudiera ser incluido dentro de estos parámetros, salud y bienestar, ¿no? En esta integración y en este balance entre la vida personal, el tiempo dedicado al trabajo y las actividades digamos, preferidas del empleado, que puedan ser de igualmente rastreables. No sé si quieras complementar, Xoch. Sí, totalmente. Como lo comenta Nacho, hay muchas métricas que pueden salir de Viva Insights, y luego cuando lo combinas con el estado del arte de la organización, con cierto equipo de trabajo, con el momento de carrera de los profesionales, o sea que no es lo mismo el recién graduado, ¿no?, el universitario que está ahí, que tiene un montón de tiempo y tal, y que a lo mejor se requiere cierto tipo de evolución, a pues el ejecutivo más senior, que obviamente su dinámica es distinta y que a lo mejor no está tanto tiempo conectado, pero es diferente la manera de colaborar. Es lo que nos permite hacer estos hallazgos interesantes para que el equipo de capital humano pues tome ciertas acciones al respecto, y entonces pueda modelar esa experiencia de los colaboradores hacia donde queremos que vaya, ¿no? Por dar unos datos duros que ya los verán en el estudio, les recordamos que lo bajen, por favor, ahí los van a poder ver a detalle, pero este tiempo de colaboración, por ejemplo, pues nos da un promedio de 20 horas de reuniones en una semana que estos profesionales tienen en la muestra analizada de estos 9 países.
Entonces se preguntarán, ¿no? Y creo que lo hemos conversado con algunos de nuestros clientes en NTT Data, es, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Tiene que ser menor? ¿Tiene que ser mayor? Pues bueno, tenemos un hallazgo interesante donde los líderes tienen 31.9 horas de colaboración, o sea, líderes hablando que son estos supervisores o estos mandos medios o altos que sí claramente tienen que estar colaborando con distintas áreas, a lo mejor por ver estas coyunturas, estas convergencias de colaboración entre áreas de distinta naturaleza y que pudiera tener sentido pues que sea mayor a estos colaboradores individuales que están más dedicados en actividades dentro de su proceso, dentro de su responsabilidad y que esa métrica pues disminuye a un 17.4 horas. Entonces ahí es donde esta interpretación empieza a tener sentido y das un termómetro de cuánto es normal que tengas estas llamadas, estas reuniones, pues estos correos que, como decía Nacho, pues puede la plataforma darte esta segmentación y que pues te da un termómetro de, oye, si estoy teniendo más de 30 horas de colaboración en reuniones, pues los profesionales en qué momento trabajan, ¿no? La famosa juntitis que todos hemos sufrido en pandemia y pospandemia y que algunos todavía seguimos por ahí. Oye, ¿en qué momento hago el trabajo? ¿En qué momento tengo ese tiempo de concentración valioso para que yo pueda seguir aportando a la compañía y para que también yo no tenga esa sobrecarga y ese desgaste? Entonces, este tipo de análisis son los que la herramienta Viva Insights provee para que se puedan reflexionar y podamos analizarlos y entonces tomar acciones al respecto para ir mejor. Sí, total. Y ahí aplicamos esta frase tan popular que se ha hecho, esta junta pudo ser un mail, ¿no? Total. Entonces, claro, eso inmediatamente tendría un impacto en la productividad del colaborador. Yo quiero seguir haciendo énfasis en ese indicador que ustedes mencionan de la comunicación y la colaboración y voy con datos del estudio, ¿no? El estudio People Analytics nos dice que el 43% de los empleados en Latinoamérica coincide en que el desafío más grande es el de construir y mantener relaciones de calidad con sus compañeros de trabajo, ¿no? Que además pues eso hace que la misma dinámica del trabajo se vuelva un poco más afable, ¿no? Aquí cómo Viva Insight contribuye a rastrear ese dato y qué decisiones asertivas deberían tomar las áreas de recursos humanos para superar este gran desafío. Sí, bueno, como lo hemos venido comentando, parte de la labor de Viva Insight es recopilar esta información de cómo se están dando los flujos de comunicación y colaboración en la empresa a través de las diferentes herramientas, la frecuencia, cuál es el tipo de comunicaciones más comunes que se llevan a cabo. Definitivamente esto nos va a permitir identificar patrones y tendencias, ¿no? que nos puede dar la misma herramienta algunas recomendaciones de cómo hacerlo. Sin embargo, y eso es importante, y aquí me parece una labor muy importante que el equipo de NTT Data realiza al ayudar a la organización no solamente a cómo obtener la información, sino cómo interpretarla y cómo aplicarla de acuerdo a la cultura, de acuerdo al entorno y a los diferentes benchmarks que puede ocurrir, ya sea a nivel organización o a nivel empresa, industria. Por supuesto, esto le permitirá el entendimiento de esa data a los equipos de recursos humanos tomar decisiones asertivas en cuanto a las decisiones a tomar con respecto a la comunicación, cómo se debe de llevar de manera regular, cómo deberían de fomentar o los diferentes mecanismos de cómo mejorar esa comunicación, identificar, como hace rato lo mencionaba, estos grupos de menor interacción, ¿no? lo cual contribuye a una mejora en la inclusión de las diferentes áreas o empleados dentro de la organización, promover el uso de otras plataformas que están integradas ya dentro de nuestra solución, que puedan no solamente a través de un correo, de un Teams, sino a través de otros mecanismos puedan la gente estar
publicando o compartiendo parte de su experiencia laboral, del trabajo que realizan. Por supuesto, fomentar, ¿no? Incluir estos eventos virtuales, o mejor dicho ahora híbridos, en el cuales podamos tener esta comunicación efectiva, tanto los que estén presenciales como los que estén en una plataforma digital, y constantemente tener este feedback, porque recordemos que cualquier mecanismo o proceso que vayamos a implementar va a requerir su perfeccionamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y es importante también entender cómo va madurando la organización, cómo se va moviendo, cómo nuestras tendencias y patrones se van a ir modificando a lo largo del tiempo, y por supuesto es parte de la organización también tomar acción en modificarlos. Sí, aquí el dato interesante, como lo comentabas, Pau, y la contraparte es que del estudio que hicimos, el 63% de los colaboradores tienen reuniones individuales con su manager a la semana. De nuevo, la pregunta es, ¿eso está bien, eso está mal? ¿Lo mejoro o qué hago, no? Entonces, lo que analizamos en el estudio es que esta muestra de 63% es bastante buena. O sea, quiere decir que sí hay esta cercanía, que sí hay ese interés de tener estos acercamientos, estas sesiones one-on-one entre la capa de supervisores y la capa de staffing, que eso es perfectamente configurable en Viva Insights al momento que el equipo de recursos humanos trabaja con nosotros para hacer la estructura y la carga en la plataforma, y te hace la identificación de directores, managers, supervisores y quienes están debajo. Entonces, esos puntos de interacción son muy fácil de obtener en la plataforma, y con esta data entonces identificamos cuál es este porcentaje de colaboración o no, y te puede dar un orden de si estamos bien o estamos mal. De nuevo, este dato es un promedio, pero claro, identificamos áreas dentro de todos los colaboradores que analizamos que estaban por debajo de ese nivel, entendiéndose que más o menos entre un 0 y un 29% de colaboración de one-on-one entre supervisor y staff es un nivel bajo. Entonces, si es un nivel bajo y además sabes que estás hablando de un equipo de trabajo que tiene un supervisor y por debajo tiene 80 personas, pues ya te digo cómo se sienten de abandonados estos pobres colaboradores, y seguramente van a tener una propensión a decir no me siento valorado, no me siento coachado, y a lo mejor esté pensando en salir de la compañía. Irse. Ojo con eso. Entonces, este tipo de interpretaciones es como la parte interesante que nos gusta platicar con los HROs, y que justo toda la información que se pone a disposición en Viva en estos tableros, pues nos da para que vayamos hacia adelante con este tipo de reflexiones. Nos hemos concentrado en las bondades, que por supuesto son muchísimas por lo que hemos visto en esta conversación, pero entiendo que también existen algunos desafíos, unos desafíos en donde hay que también poner foco, y bueno, lo que quiero saber es justamente ¿qué desafíos pueden surgir al implementar Viva Insights en el área de recursos humanos y cómo se pueden superar? Porque entiendo que son ampliamente superables. Entonces, para saber cuáles serían esos desafíos. Claro, y es una excelente pregunta. En cualquier proyecto que requiera cambio por parte de la organización y, por supuesto, la opción de una plataforma tecnológica nueva, existen ciertos temas en común, riesgos que debemos identificar y, por supuesto, abordar. Uno de ellos es la privacidad de datos. Que el empleado sienta que va a estar siendo observado en cuanto a sus comportamientos, el uso de las diferentes plataformas y, por supuesto, en el trabajo. Acá toca hacer mucho énfasis en lo que hablábamos de que la información que se recaude de manera automática es anónima, no está vinculado a alguna persona o no se hace con fines de identificación. Es una muestra de lo que ocurre para identificar patrones. Otro, y por supuesto es parte de lo que el equipo de NTT Data nos ayuda en el acompañamiento de la implementación de estos proyectos, es la adopción de la herramienta y la cultura. Toca enseñar cómo esto puede brindar una serie de beneficios más allá de un perjuicio que pueda causar a la organización, ¿no? Hay que estar trabajando en el monitoreo de las actividades, ¿no? Esto básicamente se resuelve, y cualquier experto en manejo del cambio sabe que la comunicación efectiva es el eje modular para que la adopción de esta herramienta o de este nuevo mecanismo de trabajo pueda ser exitoso.
La interpretación de datos, clave. Un dato sin un contexto adecuado puede ser tomado de manera errónea o se puede generar una decisión no precisa o no favorable a la organización. Y reitero, ahí más que la herramienta como lo comentamos es muy bondadosa en cuanto a ofrecernos la información que requerimos, es tan importante la consultoría de negocios que nos pueden brindar el equipo de profesionales de NTT Data para hacer una interpretación adecuada y nuevamente hacer una toma de decisiones precisa. Esto implicará, por supuesto, cambio en las prácticas laborales. Tocará que esté patrocinada por los altos niveles de la organización, es decir, que haya un sponsorship ejecutivo que vea estos beneficios y por supuesto lo promueva a los diferentes niveles, ¿no? Y bueno, hay algo que tocará siempre estar muy claros, es esta resistencia al cambio. Es completamente normal, hay que entenderla y serán diferentes motivos, ¿no? Pero básicamente hay que estar muy alerta cuáles son los orígenes de ese miedo, esa resistencia a adoptar este tipo de tecnologías. No sé, Xoch, si quieres. Has abordado todo en alto nivel y me encanta que lo hayas contado así porque digo, en las experiencias que hemos tenido en NTT Data con los clientes que nos han dado la confianza de acompañarles en este camino de la analítica de datos de talento, el principal miedo es uno de esos, ¿no? Miedo a los datos y más considerando el perfil de los CHROs y de sus equipos que vienen más de otro tipo de carreras más humanísticas y no tan analíticas, digamos. La realidad es que la herramienta Viva Insights es muy sencilla y la verdad es que todo el conocimiento de valor que ellos tienen de los procesos del talento, eso es el valor. La herramienta pone a disposición muchísimas cosas para que ellos tomen decisiones y hagan esta reflexión sobre las cosas que quieren hacer con esta tecnología. Entonces, nosotros muy gratamente hemos podido ayudarles primero a hacer hacia dónde quieren llevar o hacia dónde encauzar los esfuerzos para identificar estos puntos de dolor que tienen dentro de la experiencia. Luego acompañamos a hacer estos tableros y ellos los calibran con nosotros. Vamos acompañándoles en esta adopción para que ellos nos digan, ¿sabes qué? Muévele aquí, quiero ver este dato, quiero ver qué onda con esta área, quiero que me digas exactamente cómo está funcionando este equipo. Y después pues les dejamos pues materiales de formación para que sepan que esto no es rocket science, o sea, es una herramienta muy sencilla. En algún momento platicamos que la directora de recursos humanos de Microsoft, ella lo tiene en su computadora y te dice, mira, aquí está, y yo tengo mis tableros. La verdad es que es algo súper sencillo, lo pueden utilizar, no necesitan tener una carrera de analítica y ser los super ultra master plus, de verdad que no. O sea, esto es muy sencillo y nosotros como consultores somos los más encantados de acompañarles a hacer los tableros siempre, pero la idea es que ustedes anden solos, ustedes tomen ventaja de la plataforma y el ecosistema de Microsoft, que es muy sencillo y que tienen toda la data a disposición y que de ahí puedan evolucionar. O sea, esta brecha que se rompe entre la parte de sistemas con recursos humanos ya se debe de empezar a diluir y debe empezar a trabajar en sinergia, porque pues de eso va, ¿no? De utilizar la tecnología al servicio de las personas, al servicio del negocio, al servicio de los colaboradores, y la suite Viva hace eso, o sea, pone todos los componentes para que ellos los puedan utilizar y usar pues en la mejor forma para mejorar todo. Y dentro del miedo que mencionas también puede ser también un temor a enfrentarse a la realidad del dato, ¿no? Porque el dato es una materialización de la verdad, ¿no? Y puede ser que estás ciego pensando que todo está en su marcha y resulta que no. Y cuando implementas ese tipo de soluciones, te enfrentas al panorama real, al panorama de verdad. La invitación también podría ser a vencer esos miedos, a enfrentar la verdad, porque estos datos lo que te permiten es justamente mejorar en la experiencia del empleado y tienen un impacto directo en las personas que atiendes desde la gestión del recurso humano. Entonces, también considero, y sería mi aporte, dentro de todo lo que estoy aprendiendo aquí, por supuesto, que superar ese miedo a enfrentar la realidad y la verdad del dato, pues es también a considerar, ¿no? Sí, y que no todo es malo, ¿eh? También hay sorpresas gratas. O sea, los datos te llevan a hacer una reconfirmación de una hipótesis. O sea, esta percepción que puedes creer, oye, el equipo de finanzas siempre está topado a final de mes porque está haciendo los cierres y tal.
sabemos que es así por la naturaleza, pero qué tanto si es verdad o no. Y es ahí donde o reconfirmas los datos o te llevas sorpresas de wow, esto está funcionando muy bien y aquí tengo el dato que me lo respalda, ¿no? Hay que agarrar esa buena práctica y me la llevo a otra geografía o con otro equipo y esa es la magia de los datos, o sea, que te da evidencias contundentes para que a partir de ello, pues lo que era una percepción o un me lo imagino, pues no, ya lo puedes, como decía Nacho, lo puedes tener a disposición en el día a día, lo puedes tener en línea y además lo puedes medir y lo puedes evolucionar y lo puedes escalar y entonces ahí ya hay un sinfín de posibilidades que puedes hacer para pues empezar a tomar decisiones y de nuevo, los profesionales de capital humano pueden empezar a tomar decisiones con negocio utilizando este tipo de tableros. Claro, otra cifra alarmante, y no quiero ser fatalista, no se me vayan a asustar los que nos están viendo, pero sí es alarmante, ¿no? Que se muestra en el estudio es que el 52% de las personas encuestadas trabajan entre 1 y 5 horas a la semana fuera del horario laboral. Primero quiero saber cuál es la forma en la que Viva Insights rastrea ese dato. Y pues ya conjugando con la contrapregunta es, ¿cómo es que las áreas de recursos humanos pueden usar estos datos para mitigar el riesgo por estrés laboral? Porque este dato sugiere un riesgo, ¿no?, de estrés laboral. Entonces, definitivo. Y bueno, como bien comentaba Xochitl, ¿no?, la realidad del dato. La forma de que nuestra plataforma obtiene esta información y hace una medición y tendencia es muy sencilla, es a través de la utilización de nuestras herramientas de trabajo, es decir, los correos que mandas fuera de este horario laboral, la cantidad de reuniones que ocurren fuera del horario laboral definido. Y reitero, siempre hay que tener un contexto. Esto puede ser un tanto normal por la naturaleza de la empresa, por la forma en que colabora la organización. Ocurre a veces que nosotros trabajamos con otras regiones, con usos horarios distintos y tal vez nuestro horario laboral pudiera ser diferente. Entonces, reitero, más allá, ¿no?, de entender, ¿no?, cómo viene esa información, habrá que ponerla en el contexto adecuado, pero esa información, reitero, proviene del uso de las propias herramientas y, perdón que sea reiterativa, de manera anónima. Sí, y justamente ese tema del contexto que comenta Nacho es súper importante y la ventaja que nos provee Viva Insights es que es configurable. O sea, tú puedes hacer la configuración de mi jornada laboral es de 8 horas o es de 7 horas o es de 9 y en vez de 7 de la mañana a 4 de la tarde o es de tal a tal. O sea, esto lo puedes tú parametrizar y con eso hacer este contexto desde la herramienta un poco más aterrizado a la realidad de las organizaciones y de ahí entonces analizar cómo es diferente y lo vivimos con uno de nuestras experiencias que tuvimos con un cliente de, oye, cómo es diferente el equipo de tal país con el de tal país, porque además culturalmente son diferentes, tienen distintos horarios, los equipos a nivel de responsabilidades eran distintos igualmente, entonces ahí es donde le empiezas a meter ese valor adicional que provee el equipo de capital humano y que te empieza a dar estos análisis. Y por complementar un tema en el dato, este 52% de personas de una hora a 5 horas sobre horas en la semana es alarmante, o sea, hay que ver por qué, pero además en el estudio identificamos que el 25% de todas las personas que analizamos trabajan más de 5 horas a la semana. Entonces, dependiendo de ese parámetro, que más de 5 son 2 horas diarias, o son 3, o son 4. Si tú lo multiplicas, podemos llegar hasta un 50% más de tu jornada laboral de 40 horas. Entonces, ahí ya es un foco rojo que hay que ir a mirar por qué está pasando. Como decía Nacho, de nuevo, el tema del contexto, y ahí es claramente un indicador de, oye, hay que hacer algo con este equipo, hay que hacer algo con estos colaboradores porque hay un riesgo no solamente al negocio, porque algo se va a romper. Te juro que una persona que trabaja a ese ritmo no va a rendir igual. Y 2, puede ser un tema ya de clima laboral que claramente pues necesita ser atendido. Entonces, de nuevo, pospandemia nos enseñó que hay que matizar y hay que cambiar muchas cosas en el tema de la colaboración con los profesionales, y al menos aquí en México con la NOM 35 pues sabemos que tenemos que cuidar el estrés a los colaboradores y además ya está regulado. Entonces, la herramienta también te permite tener estos indicadores para también tener y sustentar evidencia
audiencias que te dicen, oye, aquí está mi indicador de que estoy bien y estoy en compliance y estoy operando bien con mis equipos y demás. entonces, para explotar, hay muchos casos de uso que se pueden considerar y la herramienta es una palanca, es un acelerador para poder tener datos y tomar decisiones. Bueno, pues directores de recursos humanos que nos están escuchando, atender las red flags que aparecen usando Viva Insights y pues claramente con el acompañamiento de expertos que pues nos ayudan a interpretar todos estos datos. Hemos llegado hacia el final de este episodio de Let's Talk Podcast. No me quiero ir sin antes hacer este anuncio y es directores de recursos humanos. Si ustedes están pensando qué hacer para tomar mejores decisiones, para garantizar una mejor experiencia del empleado y para alcanzar sus KPIs de manera más efectiva, pues Viva Insights es un activo en el que deberían estar considerando apostar, pero además con el acompañamiento de expertos en la materia como NTT Data. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio, Gracias, Pau. Gracias, Nacho. A Nacho y Xoch por estar aquí compartiendo todo el conocimiento y a Microsoft por acogernos en este maravilloso escenario. Muchas gracias. Esta es su casa y muchas gracias a todos por su atención. Me siento como en mi casa, por supuesto que sí. Claro que sí, gracias a todos y por favor, si tienen dudas, no duden en contactarnos. Seguramente si nos dejan un mensajito, nosotros con todo gusto atenderemos dudas y pues quedamos a la orden y descarguen el estudio. Descarguen el estudio, eso justo iba a decir. Descarguen el estudio, les dejamos en la descripción el enlace para que puedan ir, dejar sus datos y hacer la descarga. Hasta pronto.